Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, una nueva semana en Café con Luber y con invitadas muy especiales y un tema que, bueno, hemos tratado muchas veces en el programa, pero que queremos poner en actualidad. Por un lado, compartirles la buena noticia desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos hemos sido también seleccionadas por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para llevar adelante un nuevo proyecto, una nueva fase de nuestro trabajo en Ciudad Cuidadora. Y vamos a estar haciendo talleres en la Comuna 4, en la Comuna 7, en la Comuna 8, en la Comuna 15. Ya les va a ir llegando la información, pero talleres en capacitación para monitorear la infraestructura en materia de cuidados en cada uno de los barrios en la ciudad de Buenos Aires. Y por eso queremos encuadrar un poco todo el trabajo que vamos a hacer y actualizar también la información de lo que venimos haciendo desde Argentina en los temas de cuidados. Pero para esto tenemos algunas invitadas muy especiales hoy. Les quiero dar la bienvenida, ya están con nosotras Eleonor Faur. Ella es socióloga y doctora en ciencias sociales y ha trabajado muchísimo desde el feminismo, desde distintos cargos con los temas de cuidados y ha sido una de las asesoras, integrantes de la comisión redactora del proyecto de ley que mandó el Ejecutivo en materia de cuidados. También nos acompaña Raquel Coelho desde Panamá. Ella es especialista en políticas de empoderamiento económico de ONU Mujeres. También está con nosotros Sofía Vélez, que ella es directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y Mercedes Contreras, que es coordinadora general del Programa de Infraestructura de Cuidado del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. A las 4, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, a veces hablamos de cuidados y la gente no sabe muy bien de qué estamos hablando. Por eso, Eleonor, te pediría que nos hagas una definición de qué hablamos cuando hablamos de cuidados. Nosotras siempre decimos que es una necesidad, un derecho y un trabajo, pero profundicemos un poquito más cómo explicamos de qué hablamos cuando hablamos de cuidados. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación, María José. Es un honor, un gusto estar con vos y con mis compañeras que tanto respeto y admiro y con quienes venimos trabajando hace tantos años en diferentes espacios de conexión. Me parece buenísima tu pregunta porque primero aclarar de qué hablamos, ¿cierto? Siempre decimos que el cuidado es una necesidad básica, es un elemento central del bienestar de las personas. Nadie puede sobrevivir sin cuidados, sin haber recibido los cuidados necesarios, sin recibirlos, porque todos y todas seguimos siendo no solamente cuidadoras, cuidadores en diferentes grados, por supuesto ya lo hablaremos, sino también receptores de cuidados en diferentes proporciones. Pero me parece importante hacer una distinción, sobre todo en estos tiempos post-pandémicos. Y podría empezar diciendo que hay una diferencia que fue muy importante en la teoría feminista cuando se distinguió todo aquel campo de los cuidados que tenían relación con el cuidado en salud, que es la forma en la que más se habla de los cuidados habitualmente y donde todas y todos comprendemos más fácilmente que estamos hablando cuídate la tos, cuídate la gripe, fuiste al médico, cuídate, etcétera, etcétera, de lo que se llamó el cuidado social y lo que podemos hablar como cuidado social. No es la manera que lo usamos habitualmente, pero es una buena forma de enfocar la distinción. Cuando hablamos de cuidado social, de lo que estamos hablando es de todas esas actividades, espacios de interacción, atención a las personas que son indispensables para la sostenibilidad de sus vidas, para su vida en sociedad, para su sociabilidad. Entonces, ahí ya empezamos a referirnos a veces a etapas muy puntuales de la vida, o por lo menos prioritarias en algunos momentos, como el cuidado en las infancias, que quizás no es solo el cuidado sanitario, es también el tiempo que se le dedica al cuidado de las infancias,
mientras, digamos, por parte de adultos o adultas responsables, a veces en la familia, a veces en instituciones, etcétera, del cuidado de otras personas que tienen necesidades intensas de atención y de compañía para el desarrollo de la vida diaria, como personas con discapacidades que les dificultan su autonomía cotidiana, o personas mayores con una situación, una condición similar. Lo dejaría acá para hacer como un primer gran marco y después continuamos profundizando. Sí, me encantaría entonces darte la palabra, Raquel Coelho, para que nos cuentes un poco cuál es la conexión entre este mundo de los cuidados y por qué tan importante es liderar un cambio en este tema desde la perspectiva de las feministas, por qué el involucramiento de ONU Mujeres, qué está pasando a nivel internacional con este debate en este momento tan importante. Claro que sí, bueno, también saludarte, María José, gracias por la invitación y también un gusto estar junto a Leonor, junto a Mercedes y junto a Sofía en el programa. A ver, la conexión radica porque, como ha dicho Leonor, todas las personas en todos los momentos de vida necesitamos cuidados, pero hay momentos de vida que demandan muy intensivamente cuidar, ¿cierto? O ser cuidado, ¿no? La infancia es un ejemplo, o cuando nos enfermamos es otro. Entonces, está claro que todas necesitamos cuidados, aunque algunas personas necesitan más cuidados que otras, pero ¿quién cuida? Mayoritariamente, y así nos lo dicen las estadísticas, cuidan sobre todo las mujeres. Además, las mujeres mayoritariamente de manera no remunerada en los hogares, pero también hay muchas mujeres que lo hacen de manera remunerada a través de oficios de cuidado, enfermería, cuidados del hogar, etcétera, y son empleos que suelen estar peor remunerados, muchas veces se realizan en condiciones de precariedad y con poca cobertura de seguridad social, ¿no? El empleo de hogar es claramente un ejemplo muy concreto de esto. Entonces, si las mujeres cuidamos más y además solo tenemos 24 horas al día, ¿no? Como presupuesto de tiempo, si se me permite la expresión, para ser gráfica, y dedicamos hasta 3 veces más tiempo que los hombres a cuidar, esto dicho por las encuestas de uso de tiempo, nos queda mucho menos tiempo para poder hacer otras cosas, como por ejemplo participar en el mercado laboral, formarnos, liderar espacios en la vida política, y por tanto se genera esta base de desigualdad para acceso a oportunidades que nos impide muchas veces poder acceder a estos espacios. Y solo quiero completar esto con una idea adicional. También cuidan más las mujeres en mayor situación de pobreza. Entonces hay una conexión muy fuerte entre todo lo que se dedica a cuidar y la situación de pobreza, porque quienes menos dinero tienen, menos recursos tienen, pueden contratar menos en el mercado laboral o en los servicios de cuidados, y por tanto tienen que siempre hacerse cargo o mayoritariamente hacerse cargo. Y también esta conexión se da porque muchas mujeres en situación de pobreza tienen a veces como única opción o pocas opciones laborales el cuidado, ¿no? El cuidado que, como yo decía, es precario, es laboralmente mal remunerado y no les permite salir de la pobreza. Por tanto, es muy importante trabajar para redistribuir el cuidado, para que no solo recaiga en los hombros de las mujeres y de las mujeres particularmente más pobres. Por eso es muy importante escuchar la voz del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y en ese sentido, Sofía Belis, que es directora de articulación del Ministerio, contanos un poco, porque vos has liderado la redacción del proyecto de ley Cuidar en Igualdad, del cual muchas expertas han participado y hemos contribuido desde el Consejo Asesor del Ministerio, pero contanos centralmente qué propone este proyecto y en qué punto nos encontramos de ese trámite parlamentario en este año electoral. Bueno, buenas tardes a todas, gracias por invitarnos. Como sabrán, sobre todo las que están acá participando, por supuesto María José, Eleonor Miolar, que fue parte de esa comisión redactora de la que hablan, bueno, todas las que están hoy acá participaron de algún modo en la redacción del proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que fue el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, en particular desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, obviamente en trabajo con el Ministerio de Trabajo,
valga la redundancia, y todos los organismos que forman parte de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado que se creó en esta gestión. Ese proyecto de ley que se presentó el año pasado es un proyecto de ley bastante ambicioso, integral, largo, que se ocupa de una reforma muy profunda de las licencias parentales en regímenes de empleo, sobre todo la LST y otros regímenes como los de trabajadoras de casas particulares, trabajo agrario, empleo público. Además hace modificaciones al sistema previsional, obviamente a las normativas previsionales con las que se relacionan las licencias, pero además avanza en una serie de derechos, o sea, mencionar al cuidado como un derecho, en algunos principios interpretativos, un diseño institucional, bueno, la creación de un sistema integral. Esa fue la propuesta ambiciosa que hizo este ministerio, que obviamente fue así ambiciosa porque así ambiciosa es también la demanda de las organizaciones, de las profesionales y las especialistas, de los organismos, etcétera, con los que se trabajó para redactar ese proyecto, obviamente por cuestiones de oportunidad, de posibilidad, del debate legislativo, de negociaciones, etcétera. Bueno, recién este año, un año después de que se presentó el proyecto, se empezó a tratar en algunas instancias. Se trató primero en unas instancias que las presidentas de las comisiones de género y de legislación del trabajo dieron el nombre de foros, hicieron unos foros participativos, donde se volvió a poner en discusión algo del texto de ese posible dictamen, ¿no? Parecido a lo que se había hecho también desde el Ministerio para redactar el proyecto, con las instancias consultivas que se hicieron. Y luego de ello se llegó a un dictamen borrador que se empezó a circular, obviamente, por los circuitos habituales del Congreso, los asesores, etcétera, y ya hubo 2 reuniones de comisiones conjuntas de legislación laboral y género. El dictamen ese que está circulando no es tan amplio como el que se presentó en un momento del Ejecutivo, pero sí avanza mucho en derechos en materia laboral respecto de las licencias, aborda ese paquete de reformas, digamos, las licencias parentales. Por suerte recepta lo que se había escrito sobre monotributo social y trabajadores y trabajadoras autónomas, creando las asignaciones para que estas personas puedan recibir una asignación durante el mismo plazo que los otros trabajadores y trabajadoras que están en otros regímenes, como el de la LST, puedan cobrar esta asignación, haciendo como una especie de ficción de licencia, digamos, ¿no? Así que por suerte el dictamen recepta mucho de esa propuesta que tenía el Cuidado en Igualdad, solo ocupándose obviamente de las licencias, de las asignaciones, pero recepta las propuestas respecto de previsional y otros avances, así que estamos como con mucha esperanza y expectativa a ver qué sucede. Bueno, y otro tema y otro aspecto de este tema de cuidados que avanzó muchísimo fue en el Ministerio de Infraestructura, porque nosotras que venimos trabajando los temas de ciudad cuidadora, entendemos que además de este cambio de paradigma, de compartir entre varones y mujeres las tareas de cuidado, además de que hace falta una reforma legal, porque por ejemplo, si no hay reforma legal no hay licencias por maternidad o paternidad, el Ministerio de Infraestructura es fundamental para crear conciencia de que el trabajo reproductivo y el trabajo de cuidados no es solo un tema de las familias o de las mujeres o de las individualidades, sino que también el Estado debe proveer infraestructuras que acompañen ese cuidado social, ¿no? Para eso, como les habíamos dicho, la tenemos a Mercedes Contreras, que, bueno, ha tenido un rol fundamental desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para garantizar en este programa de infraestructura el avance, ¿no? de alguna manera de que se piense en las infraestructuras, en las obras públicas, en cuando se crean viviendas. Contanos un poco, Mercedes, porque han sacado un protocolo, documentos, y me parece muy importante escuchar también tu perspectiva. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Un gusto compartir esta charla con ustedes. Perdón por la demora en sumarme. Sí, así es. Como mencionabas, desde el Ministerio de Obras Públicas se ha hecho un recorrido sumamente importante que se inicia originalmente en la Dirección Nacional de Transparencia,
que tiene como objetivo, en primer lugar, crear el programa de infraestructura del cuidado que se crea por resolución ministerial, es decir, siempre se ha trabajado desde el inicio de la gestión de Gabriel Catopodis, que es nuestro ministro, en darle la mayor institucionalidad posible a esta iniciativa. De esa manera se participó, se participa hasta el día de hoy, de la mesa interministerial también, y el programa de infraestructura del cuidado justamente lo que busca es poder impulsar a lo largo de todo el país, que es una directiva muy clara de trabajo desde el inicio de la gestión, que tiene que ver con la escala federal de las obras, de poder desarrollar y llevar adelante junto con las provincias y los municipios obras de infraestructura que permitan garantizar el derecho al cuidado, ¿no? Y que a su vez impacten en la reducción de las brechas de desigualdad, tanto de género, por supuesto, como las desigualdades territoriales, como las desigualdades que tienen que ver con la edad. El programa de infraestructura del cuidado actualmente tiene diferentes líneas de trabajo. Una tiene que ver con los centros de desarrollo infantil, que son 500 obras que se dirigen a la primera infancia, ¿no? A partir de los 0 hasta los 5 años de edad. También las obras que tienen que ver con personas mayores y personas con discapacidad. La red de infraestructura sanitaria que se ha desarrollado sobre todo durante los primeros 2 años de la gestión en relación a la pandemia, los centros territoriales de políticas de género y diversidad y los espacios para las juventudes que abarcan tanto obras con el Ministerio de Educación, que consideran un espacio, además del espacio educativo, el espacio para el uso en otros días y en otros horarios para jóvenes, y también un trabajo junto con Cedronar en lo que tiene que ver con la asistencia y el acompañamiento frente al consumo problemático. Si bien hay una diversidad o una cierta heterogeneidad, digamos, en la conformación del programa, a lo que apuntamos desde su creación en el 2021 hasta ahora es a tratar de consolidar dentro de un ministerio que además tradicionalmente ha sido un ministerio muy masculinizado, el desarrollo de este espacio, ¿no? La consolidación de este espacio con incluso dentro del proyecto que, como bien señalaba recién Sofía, dentro del proyecto de ley, también el Ministerio ha dispuesto la asignación de un fondo específico donde se compromete a asignar mínimamente el 8,5% de su presupuesto a obras de infraestructura del cuidado, ¿no? De modo de garantizar que este compromiso no sea un compromiso de una gestión de gobierno, sino justamente que la pueda trascender y que de este modo, como mencionaba al principio, mantenga esta institucionalización de lo que creemos que hace falta continuar y darle claramente un fuerte impulso, ¿no? Todavía tenemos muchos desafíos por delante, pero bueno, este es un poco el objetivo, institucionalizar lo que creemos que hace falta para garantizar el derecho al cuidado. Eleonor, compartinos de lo principal de la ley. Sabemos que ha habido distintas reuniones y se ha trabajado por bloques temáticos, pero para mí un tema fundamental es el tema de las licencias por paternidad, maternidad, paternidades, maternidades o licencias para cuidar, tendríamos que decir, ¿no? Sí, yo pensaría que hay 3 temas innovadores en el proyecto de ley. Uno es el que vos mencionás, que es el tema de las licencias, que Sofía también lo subrayó, y que la innovación principal es no solamente extender la cantidad de días de licencia para personas gestantes y no gestantes, sino también incorporar a aquellas personas que están por fuera del mercado de trabajo formal, que es algo muy importante en la población económicamente activa de Argentina. Tenemos casi el 50% de las mujeres que trabajan de forma precaria, como también comentaba Raquel. Entonces, me parece que esa es una innovación muy importante que no está en otros marcos regulatorios, propuestas de marcos regulatorios en otros países. El segundo tema fundamental es la creación de un sistema integral nacional de cuidados. ¿Por qué un sistema es mejor que la suma de políticas públicas? Porque se logra o se promueve la articulación de estas políticas públicas. Por ejemplo, esta iniciativa y esta decisión política brillante que ha tenido el Ministerio de Obras Públicas, que comentó Mercedes, si uno la articula de una manera adecuada
con la prestación de los servicios, digamos, con el quién va a pagar los salarios para que esas infraestructuras de cuidado estén realmente dotadas del personal necesario y suficiente, para que cuenten con todos los insumos necesarios para trabajar. ¿Qué pasa con las desigualdades territoriales también en ese aspecto y no solamente en el de las infraestructuras? Por poner un ejemplo muy puntual. Pero las políticas de cuidado, de alguna manera, no hay un ministerio de cuidado, ni creo que lo haya. Entonces, como atraviesan diferentes entidades del Estado, tener un órgano de coordinación para todas ellas, que atiendan diferentes poblaciones, diferentes aspectos de los cuidados, etcétera, me parece que es realmente un salto de escala en términos de gestión estatal, que es muy importante. Y el tercer tema que quisiera destacar son diferentes niveles, estoy hablando, pero son como 3 innovaciones importantes, es el tema del reconocimiento de trabajadoras de cuidado y sus derechos que han estado históricamente postergadas, incluso frente a los ojos de nosotras las académicas feministas. Y me estoy refiriendo a las trabajadoras de cuidado comunitario, que están reclamando por el derecho a tener un ingreso digno, por tener también acceso a la seguridad social, y que son realmente poblaciones o mujeres, su gran mayoría mujeres, arriba del 84% son mujeres, que han estado sosteniendo a la población más vulnerable de nuestro país desde hace 4 décadas. Entonces, lo que era una emergencia ha dejado de ser una emergencia para constituirse en algo lamentablemente estructural. Entonces hay que reconocer su condición como trabajadoras y ofrecer un ingreso al menos equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Creo que esas son 3 innovaciones fundamentales del proyecto de ley que ojalá se trate en su confort, de manera coherente, ¿no? Muchísimas gracias, Eleonor. Y Raquel, compartinos un poco, vos que tenés el mapa global y el mapa de la región, ¿cómo está Argentina comparado con otros países de la región en relación a estos temas? En materia de licencias, sabemos que tenemos una muy buena cobertura en general con gratuidad en educación, en salud, en cobertura de migrantes, pero compartinos un poco la información en particular, profundizando en estos aspectos que trabaja el proyecto de ley y comparado con América Latina. Bueno, sí, a ver, a nivel de la región de América Latina, es cierto que el impulso a sistemas integrales de cuidado, como los ha definido Eleonor, ha vivido un auge en los últimos años, puesto que efectivamente la pandemia fue uno de los elementos que ayudó también a visibilizar lo importante de este trabajo. Y pensemos que prácticamente si uno no tiene acceso a cuidados, luego no podría salir al mercado laboral, a participar políticamente, etcétera. Entonces, cuando la pandemia ocurre y todos se encierran en las casas, lo que al final todo para, pero lo que no para son los cuidados, y por eso es que toma relevancia. Entonces, actualmente en la región ya hay 11 países que están impulsando sistemas integrales de cuidados. En 5 de ellos hay una propuesta de marco regulatorio, pero debemos decir que la de Argentina en ese sentido es de las más avanzadas en su discusión parlamentaria también, y donde, como decía Eleonor, propone esta mirada amplia que va más allá de las licencias. Las licencias y el tiempo para cuidar son muy importantes, pero es fundamental complementarlas, como lo señaló Eleonor, también con servicios, con formalización y acceso a derechos de las trabajadoras de los cuidados. Pensemos, María José, que y hablando, por ejemplo, de las infraestructuras, ¿no? Está demostrado con estudios que la misma cantidad, la misma inversión que uno hace en infraestructura de cuidados versus infraestructura en obra pública de otro tipo, genera hasta 3 veces más empleo, ¿verdad? Entonces, los países sí se están dando cuenta que es un espacio estratégico, pero están avanzando en lo que es esa constitución de sistemas de cuidado con los mecanismos de coordinación, con los marcos normativos y también en esos temas de formalización. Argentina ya hace tiempo venía dando pasos más avanzados en apoyar
la cuestión del acceso a las trabajadoras remuneradas del hogar a una formalización, facilitando las posibilidades de los sistemas de la seguridad social, ¿no? Tenía sistemas más flexibles en el sentido de que permitían, por ejemplo, el multipatronaje y una serie de elementos que ayudaban a que pudiera haber más formalización. Pero bueno, queda un camino por recorrer, y en ese sentido yo creo que la ventaja de Argentina es que está trabajando simultáneamente en este marco legislativo, en este marco institucional, ¿no? Para dotarse como del mecanismo de articulación, y donde creo que también hay un elemento para avanzar es en los marcos de financiamiento, ¿no? En los marcos de financiamiento, varios de los países de la región están mirando cuáles son sus ingresos, cuál es la posibilidad de destinar estos recursos, pero hay una discusión también que es importante darla en Argentina y en el resto de la región, para también terminar de cuadrar el círculo y de asegurar a través de recursos que las medidas que se pongan en marcha en la ley pueden garantizarse. Muchas veces se piensa que esto es un gasto, pero en realidad, como yo os comentaba, es una inversión. Hay que verlo como una inversión. Primero porque una parte de esa inversión, como digo, retorna en empleo, y al retornar en empleo, una parte de los ingresos también retornan al Estado en forma de cotizaciones a la Seguridad Social e impuestos. Por tanto, hay también que verlo como una inversión que va a permitir que parte de esos recursos se generen de vuelta al Estado, y, por supuesto, parte de los beneficios que revierten, obviamente, a la sociedad. Sofía Belis, del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, qué desafío, porque digamos que hace muchos años venimos planteando muchos de estos temas, ahora de manera integral, sistemática, pero también estamos en un contexto muy difícil, pagando una deuda externa, en muchos casos ilegal e ilegítima. Estamos en un contexto en el cual, si bien hay crecimiento económico y hay aumento del empleo formal, la brecha entre varones y mujeres, la brecha salarial aumentó y la precarización laboral de las mujeres no baja. Entonces, también qué difícil explicar lo de los cuidados en este contexto y proponerlo como una oportunidad para generar empleo. ¿Cómo está encarando el Ministerio, junto con el Ministerio de Trabajo, este debate, que resulta bastante difícil de explicar para los machirulos que quieren anular un ministerio? Imagínate ir por más en las políticas de cuidado. Sí, claro, por eso iba a empezar justo por ahí. Me parece que uno de los principales desafíos es, no quiero decir defender, porque también un poco, no sé, como en parte por una actitud militante, me parece que tomar todo el tiempo una postura a la defensiva y todo el tiempo poner sobre la mesa vienen por el ministerio, vienen por nosotras, van a cerrar el ministerio, me parece que nos coloca en una posición que es un poco difícil de habitar, o por lo menos es difícil después hacer propuestas no solo desde la defensiva, pero sí es verdad que uno de los desafíos que tenemos es consolidar la propuesta, por lo menos para empezar, institucional del ministerio, y también las propuestas institucionales de las áreas de género que se abrieron, se crearon, se ampliaron en todas las provincias y a nivel municipal. Me parece que uno de los desafíos más grandes es trabajar de verdad a nivel federal, o sea, con las provincias y los municipios, que tienen muchas de las competencias que tienen que ver con los cuidados y las políticas de cuidado, están a cargo de los municipios o de las provincias, ¿no? Porque aquellas políticas que son en materia de salud, incluso de educación, muchas políticas sociales, obviamente muchas cuestiones vinculadas, por ejemplo, al transporte, a la infraestructura. Muchas de estas políticas están en cabeza hoy de gobiernos provinciales y municipales, con los que hay que seguir trabajando muy fuerte. El Ministerio tiene algunos programas con los que elaboramos, por ejemplo, a nivel municipal, uno de ellos es el Generar, pero además hay una agenda, ¿no?, como de trabajo interministerial, que es importante y que también es un desafío seguir profundizando, ¿no? Porque esto de la transversalidad, de la mirada de género en las políticas públicas, bueno, hemos visto, creo que tenemos la prueba, sobre todo en la gestión de este gobierno, de que es muy valioso, ¿no? O sea, la creación de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, el trabajo que tenemos con obras públicas, con economía, con ANSES, de hecho hay algunos programas que tenemos nosotras, como por ejemplo el programa Registradas, para
para la registración de las trabajadoras de casas particulares, que es uno de estos universos que traía Leonor como importantes, ¿no? También quienes trabajan de cuidar en gran medida, y que además son un sector donde se insertan una cantidad de mujeres enorme, más o menos 1 de cada 4 mujeres en Argentina, y que siguen manteniendo niveles de informalidad alarmantes. Por ejemplo, ese programa, Registradas, es un programa interministerial, con el Ministerio de Economía, con AFIP, con Banco Nación. Entonces creo que uno de los grandes desafíos es seguir profundizando esa mirada transversal adentro del Estado, dentro del Poder Ejecutivo, el diálogo con el Legislativo, por ejemplo, con los debates parlamentarios, por ejemplo, respecto de esta ley, que ojalá que salga antes de que se termine este año. Y por qué no empezar a pensar seriamente en el diálogo que nos debemos, ojalá seamos capaces de construir con el Poder Judicial también. Porque hay otra agenda ahí muy importante respecto de la agenda judicial, por ejemplo, vinculada a la cuota alimentaria, las obligaciones parentales. Es una agenda que estamos tratando de impulsar y tratando de poner en el centro, pero hay muchas veces que ese diálogo no esté democráticamente aceitado, nos cuesta mucho después para el diseño y la ejecución de otras políticas, que creo que esos son los grandes desafíos. Estaba hablando Sofía Vélez del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y ahora te pregunto, Mercedes Contreras, que es coordinadora general del Programa de Infraestructura de Cuidados del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Nosotras vamos a llevar adelante este proyecto y venimos trabajando en todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, y una de las cosas que vemos como paradójicas es en esta ciudad, una de las ciudades más ricas del país, que no tengamos vacantes en las escuelas, que tengamos, digamos, un funcionamiento muy acotado de los espacios para el cuidado de adultos mayores, de las personas con discapacidad, que las personas tengan que recurrir a espacios privados, y lo peor es que a veces ni siquiera se habilitan espacios privados, no todo el mundo está en condiciones de pagar privadamente por estos cuidados. ¿Cómo ves vos esta situación paradójica en nuestra ciudad de Buenos Aires? Vos me hablás de una visión federal del país, donde han tenido obras en todos los municipios a lo largo y ancho del país, creando guarderías, espacios de cuidado para niños, niñas, centros infantiles, centros de la mujer, y que nos pase esto en esta ciudad que tiene recursos que no necesita que la nación le dé para garantizar las vacantes en las escuelas, ¿no? ¿Qué reflexión? Ellos se sientan a la mesa de las conversaciones, porque a nosotros nos toca trabajar este modelo de ciudad cuidadora justamente en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, o sea, si empezamos por la última parte de la pregunta, la respuesta es sí y no, digamos. Nosotros el diálogo lo establecemos con todos los gobiernos, tanto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como con todos los gobiernos provinciales, como con todos los gobiernos municipales, digamos. En ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas sigue un criterio desde el inicio de la gestión, como decía antes, hasta el día de hoy. Lamentablemente, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es tal cual como vos mencionás, digamos, teniendo un presupuesto que es el más importante, digamos, si uno quitara el presupuesto nacional, claramente quizás necesitarían menos asistencia del Estado Nacional, pero aún así, porque nosotros, por ejemplo, todos los criterios para la cantidad de obras y demás se establecen de acuerdo a indicadores concretos que son transparentes, que están publicados, que figuran en la página del Ministerio, digamos, que se trabajan entre las diferentes áreas. Entonces así se establece el criterio, el índice de vulneración en relación a la infancia, así se trabaja en el caso de las escuelas secundarias, digamos, se siguen criterios específicos con indicadores puntuales, y sin embargo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, todas las veces que hemos intentado avanzar en relación a los proyectos se inician, pero nunca se continúan, digamos. Entonces, lamentablemente los proyectos dependen de ese ida y vuelta, ¿no? De generar ese ida y vuelta, ese diálogo en cada una de las instancias, que en el caso del gobierno de la ciudad lamentablemente no lo hemos logrado. Acá sí. Un tema muy clave en esto es que aunque el Ministerio de Nación aportara fondos para construir esta infraestructura,
la ciudad debe destinar las tierras públicas en las cuales construir esta infraestructura. Entonces, una batalla campal que nosotros tenemos en la ciudad, yo te diría que hace 40 años de democracia, desde la constituyente de la ciudad, venimos pidiendo espacios, escuelas infantiles en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, las vecinas, los vecinos, los consejos consultivos identificamos lugares donde edificios públicos, tierras, donde se podían hacer estos espacios, pero básicamente lo que ha ocurrido es este modelo arrollador del extractivismo urbano que avanza y que venden las tierras públicas donde se podría construir esta infraestructura. Esto nos está pasando con gravedad pasmosa, no sé si pasa en otros municipios, hay extractivismo en todos lados, pero acá se vuelve, porque acá el valor más preciado es el metro cuadrado que necesitamos para la se modificó el código urbanístico de la ciudad, duplicándose la capacidad constructiva, sin prever la infraestructura ni educativa, ni sanitaria, ni la básica para los cuidados de nadie. Entonces es como muy anti-cuidados lo que está sucediendo en esta ciudad, ¿no? Sí, podríamos decir, a ver, en general con los gobiernos provinciales no hemos tenido mayor dificultad, con todos hemos logrado avanzar, quizás a veces no en la cantidad de proyectos que nosotros suponíamos que se podían desarrollar y quizás hay algunos menos, pero en general no ha habido inconvenientes. En el caso de la provincia de Buenos Aires, quizás lo que se presenta es, sobre todo en la zona del conurbano, es complejo el tema de la accesibilidad al espacio físico que se requiere en obras. Por ahí los centros de desarrollo infantil se desarrollan sobre una superficie más pequeña, pero en el caso de las escuelas secundarias de formación profesional, que son las que contemplan un espacio para las juventudes, que se requiere una superficie importante, o los centros territoriales de políticas de género, que también es una obra importante, que en esto quiero aclararlo también y quiero destacarlo porque hay una premisa también de trabajo que tiene que ver con una infraestructura de calidad. Entonces, no es cualquier obra, no es en cualquier lugar, digo, son obras importantes que además creo que hay que destacarlo. En el caso de los centros territoriales de políticas de género, lo que queremos es que reflejen la importancia de la temática para el Estado. Entonces, no es que, y es lo que finalmente se valora. Cada vez que nosotras tenemos oportunidad, como ahora que vinimos a ver un centro territorial en Posadas, que es de donde estoy conectada hoy, también lo que vemos en cada uno de los lugares a los que vamos es la valoración que se le da, sobre todo desde las áreas de género, cuando logran acceder finalmente a poder estar trabajando y visibilizando desde una obra de la calidad como la que se está desarrollando, que son 650 metros cuadrados de un edificio que tiene un espacio para la atención, otro espacio para el alojamiento. Digo, eso habla también de cuál es la importancia que el Estado le está dando, que el gobierno nacional le da, que el gobierno provincial le da o que el gobierno local le da. Y nos ha pasado, volviendo a lo que es tu pregunta, que quizás para el caso de obras de estas características y a veces de obras más pequeñas como un centro de desarrollo infantil o una casa para la atención respecto del consumo problemático, en algunos municipios del conurbano que comparten el signo político con el gobierno de la ciudad tampoco encuentran terrenos y sí en otros municipios se busca hasta que finalmente se logra, ¿no? Pero me parece que hay ahí una valoración de la importancia que reside en contar con este tipo de recursos que, cuando es el Estado Nacional el que está haciendo la inversión, bueno, por supuesto que el municipio, la provincia después asumen un compromiso respecto del mantenimiento, del funcionamiento del lugar, de los recursos humanos y demás, pero bueno, hay una inversión muy importante de parte del Ministerio de Obras Públicas en relación a esto, ¿no? A equipar a todos los distritos, los municipios o las provincias con este tipo de infraestructura del cuidado. Bueno, estamos casi en el final del programa, pero quisiera sus reflexiones finales y sus propuestas. Por ejemplo, en el caso de Leonor, desde el espacio académico, desde donde ustedes han contribuido a fortalecer los argumentos para esta revolución del cuidado, ¿cuáles son las expectativas? ¿En qué están ahora? ¿Cómo ves cómo continúa este debate? Gracias. Yo como reflexiones finales dos. Primero, subrayar algo que tuvo que ver con tu pregunta y con la respuesta de
Mercedes, pero que en definitiva hemos estado conversando durante todo el programa, y es que acá estamos hablando de prioridades. Como siempre va a haber otros intereses, otros que compitan con esta idea que estamos colocando, que es primero los cuidados, primero las personas. Entonces, si vamos a hacer, y esto tiene que ver, vos dijiste la palabra revolución y suscribo, porque es realmente un cambio de paradigma en el sentido de toda nuestra economía, o sea, la sociedad completa, se ha organizado en función de la rentabilidad del capital. Tenemos que poder dar un giro y pensar que lo importante es la sostenibilidad de la vida y el bienestar de las personas y el cumplimiento de sus derechos. Esa es mi primera reflexión. Y después, para tu pregunta específica, desde el campo académico, primero celebrar que esto es un campo que está en constante crecimiento y expansión, tenemos mucha más información, mejores preguntas, más puntuales que lo que teníamos hace 15 o 20 años cuando yo empecé a investigar sobre estos temas, y eso ya es algo muy importante para celebrar. Y una segunda cuestión que quería compartir con ustedes, sobre todo quienes trabajan desde la sociedad civil, es que hace poco tiempo iniciamos con un grupo que todas hemos formado parte de la comisión redactora, una iniciativa de la sociedad civil netamente, o sea, no estamos convocando gobiernos, no estamos convocando organismos internacionales específicamente en esta instancia, para generar un compromiso por los cuidados. Tomando como pueden ser personas, instituciones, ONGs, y pueden ser también entidades de la comunidad, porque nos importa poner en la agenda el cuidado comunitario. Y empezamos a hacer algunas acciones para fortalecer este espacio de demanda pública y ciudadana para poder realmente trascender diferentes gobiernos, diferentes coyunturas electorales y seguir manteniendo la agenda de los cuidados bien arriba en las prioridades y en las demandas de los feminismos. Así que muchísimas gracias a todas, siempre es un gusto escucharlas y aprender junto a ustedes. No, gracias a vos, Eleonor Faur. Y Raquel Coelho, contanos qué es la Alianza Global por los Cuidados y cuáles son los pasos a seguir, en qué está colaborando ONU Mujeres en el mundo entero y en América Latina para impulsar este cambio. Sí, claro que sí. A ver, precisamente la Alianza Global por los Cuidados es un espacio multiactor en donde están gobiernos, pero también organizaciones de la sociedad civil, organizaciones filantrópicas y organizaciones también internacionales para poder, primero, facilitar este intercambio entre buenas experiencias, entre agendas políticas, etcétera, y segundo, abogar también globalmente porque los cuidados estén en la agenda no solo de los países, sino que también de las regiones y a nivel global. Te doy un ejemplo concreto de resultado de la alianza, ¿no? El propio gobierno de Argentina, junto con el gobierno de México, en el marco de sus trabajos en la alianza y de haberse conocido, de haber intercambiado, decidieron llevar una propuesta al Comité de Derechos Humanos para que en la declaratoria se pudiera empezar a apelar al reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho humano. Entonces, son espacios donde los distintos actores intercambian, proponen y sobre todo empujan conjuntamente para que esta sea una agenda que esté en todos los niveles. Y quiero cerrar también señalando un elemento muy importante donde Argentina también puede jugar un rol fundamental, y es en la próxima cumbre que tendremos la semana que viene de estados de la Unión Europea y de América Latina, la cumbre UE-CELAC, también en el espacio parlamentario que se va a dar en la subsiguiente semana, el Eurolat, y donde ambos países de ambas regiones tienen también una agenda común que impulsar, porque en América Latina tenemos el Compromiso de Buenos Aires, que lleva el nombre de vuestra linda ciudad, porque fue allí donde en la Conferencia Regional de la Mujer se aprueba un compromiso para todos los países de América Latina sobre las sociedades del cuidado. Europa tiene también una agenda, una estrategia europea de cuidados. ¿Por qué no empujar desde esas dos regiones en una cumbre de jefes de Estado y en una cumbre parlamentaria para también seguir trabajando globalmente esta agenda?
Sí, por supuesto, y desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos estamos aportando a la elaboración y a los aportes que se harán desde Argentina para el Comité de Derechos Humanos, para esa definición de derecho al cuidado como un derecho autónomo, y también estamos en un espacio de incidencia desde la sociedad civil para apuntar en esa cumbre de Bruselas en esa dirección. Así que bueno, vamos a seguir contando en los distintos programas cómo avanzan estos dos temas. Algo muy importante, que el INDEC presentó la valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. ¿Por qué no nos compartís un poquito desde el Ministerio de las Mujeres la importancia que esto tiene? Es un hecho histórico, realmente, que se avance en este sentido de contabilizar este impacto, ¿no? Exactamente. Ese índice es un índice que se trabajó sobre todo muy fuertemente desde el Ministerio de Economía, desde la Dirección de Economía, Igualdad y Género, que hoy está a cargo de Sol Prieto, antes de Mercedes Alessandro. Nosotras, por supuesto, tuvimos muchos encuentros con ellas previamente a que esto saliera anunciado. Una de las principales preocupaciones, como les contaba, desde este ministerio, pero de los ministerios provinciales también y de muchas organizaciones, organismos, es el enorme problema que tenemos de la deuda alimentaria, de la falta de cumplimiento de las obligaciones parentales. Y esta es una medida que encaró el Ministerio de Economía desde esa dirección para intentar por lo menos echar luz y contabilizar cuánto cuesta hoy sostener a un niño o una niña, también para tener con más claridad el número monstruoso que se le debe a las mujeres a quienes se les niega la cuota alimentaria, ¿no? Por eso es tan importante también este índice, es importante que lo difundamos y que lo tengamos en cuenta. Cuando se presentó, lo presentó entre otros Sergio Massa, y fue muy claro como intentar interpelar al Poder Judicial para que se haga eco de entender que no se le puede estar pidiendo a las mujeres que litigan, que además de que tienen que poner plata de su bolsillo, tiempo de sus vidas para litigar, además guardarse el ticket de las milanesas que le compran a los chicos cada día, o cuánto le salió los cordones para las zapatillas, para presentar un expediente y que le den una migaja por cuota alimentaria, y que se considere este índice para fijar, por ejemplo, la cuota alimentaria en esos litigios. Así que en ese sentido es súper importante, pero obviamente necesitamos ese diálogo también con otros poderes, como por ejemplo el Poder Judicial. Fundamental. Bueno, vamos a mantener al tanto sobre el avance del proyecto de ley y sobre las políticas de cuidado. No sé si querés dar algún dato de contacto en el Ministerio de las Mujeres sobre las mujeres que necesiten un acompañamiento vinculado a este tipo de situaciones, porque no saben cómo litigar el tema de alimentos, o los temas que tienen que ver con las que quieren sumarse a los programas que permiten regularizar a las trabajadoras de cuidados. ¿Qué datos de contacto nos podés dar de tu ministerio? Toda la información que les di está en el portal web del ministerio, que lo pueden encontrar poniendo Mingéneros en el buscador y les va a aparecer primero. Y si no, igualmente desde nuestra dirección tenemos un correo electrónico que es cuidados@mingéneros.gov.ar. Ahí pueden hacer las consultas que necesiten. Bueno, Mercedes, nosotras nos vamos a adentrar en esta lucha ciudadana y urbana por una ciudad del cuidado, una ciudad cuidadora frente a la ciudad de los negocios inmobiliarios y a la ciudad deshumanizada. ¿Qué recomendaciones nos podés dar? ¿Qué materiales tiene el ministerio que ya puedan ser utilizados por los que están planificando? A mí me parece muy importante el involucramiento de las facultades de arquitectura, de las facultades de urbanismo. Seguramente, tenemos ahora un colectivo de arquitectas muy activo
desde SIGSA, desde la red de Mujer y Hábitat, se vino trabajando en muchos de estos temas. Muchas de nosotras estamos en estos temas desde hace muchos años, pero está bueno que el Ministerio nos respalde y que haya más mujeres en estos ministerios duros como el tuyo. Contanos. Sí, mira, justo me parece buenísimo esto que estás señalando, porque uno de los desafíos que nosotras estamos encarando ahora en esta etapa del año tiene que ver con la participación de las personas que en definitiva son las que van a utilizar esos espacios que el Ministerio está impulsando y que está llevando adelante junto con los gobiernos provinciales y los gobiernos locales. Así que en ese sentido, desde ya que ese tipo de acciones o de iniciativas estamos a disposición para articular todo lo que les parezca que se pueda llevar adelante. Nosotras en particular estamos trabajando tanto en lo que tiene que ver con las personas mayores como en juventudes, ¿no? Para el caso de personas mayores venimos preparando algunas actividades con algunas provincias que tienen iniciativas en esta línea, que vienen trabajando en lo que tiene que ver tanto con la infraestructura del cuidado como con las intervenciones en relación a las personas mayores, que es el sector de la población que viene en crecimiento a escala global y que nos parece que es urgente que desde las distintas políticas sociales se articulen estrategias de apoyo y de acompañamiento a este sector de la población, y nos parece importante que un ministerio como el nuestro, que como vos decís está sumamente masculinizado y a la vez que suele trabajar más bien hacia adentro, siga en este perfil o en esta línea de trabajo, no solo de articulación con los gobiernos, sino también con la población. Y entonces, parte de nuestro objetivo tiene que ver con discutir y conversar y poner en diálogo con estos sectores de la población cuál es la infraestructura del cuidado que creen que es necesario llevar adelante. Eso por un lado, y por otro también en esa misma línea, venimos trabajando en el caso de juventudes junto con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y con el Instituto Nacional de Juventudes también en el desarrollo de una instancia de encuentro con jóvenes de distintos lugares de nuestro país, con el Consejo Federal también de Juventudes, para poner ahí en diálogo tanto entre el sector académico como la comunidad, como los organismos de gobierno para esto mismo, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura que en este caso las juventudes que siempre aparecen tan estigmatizadas, ¿no? Y que aparecen siempre con otras noticias en la agenda pública, son sujetos y sujetas también de participación, de protagonismo, y se las invita, en nuestro caso desde el Ministerio de Obras Públicas, a participar de estas instancias. Así que todas estas iniciativas, por supuesto, son abiertas, así que siempre que hay interés desde los gobiernos o desde la comunidad en generar estas propuestas, nosotras estamos a disposición. Y un último comentario, si me permitís, porque quiero aprovechar también, en esto que señalábamos de la importancia de la interacción, que Leonor también señalaba, este espacio del compromiso por los cuidados, la importancia que para nosotros tiene también desde la gestión pública poder interactuar con otros espacios, porque la gestión muchas veces nos lleva puestas y no tenemos tanto el tiempo de sentarnos y dialogar y pensar, que nos parece que es tan importante. Y además no quiero dejar de mencionar que mi camino sobre las políticas de cuidado empezó y se inició leyendo y estudiando y escuchando a Leonor, así que eso para mí es importante no dejar de mencionarlo, porque ya sabe que la admiro, así que siempre que tengo la oportunidad de compartir con ella, para mí es una felicidad total. Así que nada, agradecer el espacio y a Leonor que me abrió este camino. Bueno, acá reunimos a maestras, discípulas y intergeneracionalmente y desde distintos campos interdisciplinariamente nos unimos fuertemente en un abrazo sororo para hacer realidad esta lucha. Así que vamos a difundir toda la información que nos dieron, vamos a seguir invitándolas y vamos a estar en contacto para llevar a los territorios, a los últimos rincones de la ciudad de Buenos Aires, en nuestro caso, toda esta información. Así que muchísimas gracias a las 4, Eleonor Faur, socióloga y doctora en Ciencias Sociales, Raquel Coelho, desde Panamá, especialista en políticas de empoderamiento económico de ONU Mujeres, Sofía Vélez, aquí directora de articulación integral de políticas de cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y Mercedes Contreras, coordinadora general del Programa de Infraestructura del Cuidado del Ministerio de Obras Públicas de la Nación desde Posadas. Así que tuvimos un programa
súper, internacional y federal. Les agradezco muchísimo y nosotras nos vemos la semana que viene con más cuidados. Conocer la verdadera riqueza que tiene cada ser, que sacar adelante a su gente es su mayor deber. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, nos callamos.